La casa estaba en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Ana entró con pasos lentos y cautelosos, todavía con la ropa negra del funeral de su madre. El aire olía a polvo y recuerdos viejos. En la sala, todo parecía intacto, como si el reloj se negara a avanzar desde que su madre se había ido. El peso de la pérdida aplastaba su pecho y las lágrimas amenazaban con salir en cualquier instante, pero Ana sabía que aún quedaban tareas pendientes. Tenía que ordenar las pertenencias de su madre y cerrar ese capítulo, aunque su corazón temblara con cada caja que abría. Mientras revisaba una vieja cómoda, Ana encontró un sobresellado, que no recordaba haber visto antes. El papel era grueso y el sello de cera parecía muy antiguo, un contraste extraño con el resto de objetos. En el sobre estaba escrito su nombre con una letra firme y elegante, algo que la hizo detenerse por un momento. ¿Quién podría haberle enviado esa carta y por qué estaba escondida entre los papeles de su madre? Con cuidado, rompió el sello y desplegó la hoja que contenía el mensaje. Las primeras líneas la dejaron sin aliento. Querida Ana, sé que nunca esperaste recibir noticias mías. Mi nombre es Ricardo y soy tu padre biológico. Ana sintió que el mundo se movía bajo sus pies. No podía creer lo que leía. ¿Padre biológico? ¿Ricardo? ¿Quién era ese hombre? Su madre nunca le había mencionado nada parecido. ¿Por qué? La carta continuaba explicando que Ricardo había intentado acercarse a ella en varias ocasiones, pero que su madre se lo había impedido, por razones que él respetaba y entendía. Decía que ahora que su madre había fallecido, quería conocerla y contarle toda la verdad. Ana dejó la carta sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza. Recordó todos esos años de ausencia, de preguntas sin respuestas, de momentos en los que sintió que algo faltaba, pero nunca supo qué. ¿Podía ser verdad? ¿Un padre multimillonario al que nunca conoció? ¿Y por qué ahora? El dolor y la incredulidad se mezclaban con una chispa de curiosidad que no podía negar. Decidió guardar la carta en el bolsillo y seguir buscando en la casa, pero ya nada le parecía igual. Todo estaba teñido de misterio y secretos que ahora quería descubrir. La tarde fue pasando lentamente mientras Ana repasaba en su mente cada detalle de su infancia, cada gesto y palabra de su madre, buscando pistas que pudieran ayudarla a entender lo que había leído. Al caer la noche, Ana se sentó frente a la ventana con la carta en las manos. Afuera, las luces de la ciudad brillaban lejanas y silenciosas. Ella sentía que su mundo se dividía en dos, antes y después de esa carta. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro distinto, aunque incierto. Sabía que el camino no sería fácil. Había muchas preguntas que necesitaban respuestas y decisiones que tomar. Pero una cosa estaba clara: su vida ya no sería la misma. Tenía que enfrentarse a ese desconocido llamado Ricardo, a la verdad oculta y a las emociones que ahora comenzaban a despertar dentro de ella. Con un suspiro profundo, Ana se prometió a sí misma que no dejaría que el miedo la paralizara. Iba a buscar la verdad, sin importar cuánto le doliera. La carta no solo era una revelación, era una invitación a descubrir quién era realmente y a qué mundo pertenecía. En ese momento, no sabía que esa búsqueda la llevaría a lugares inesperados, a confrontar secretos del pasado y a vivir emociones que cambiarían su vida para siempre. Ana no podía dormir esa noche. La carta estaba sobre la mesa, y sus ojos volvían una y otra vez a las palabras escritas con tinta negra y firme. Soy Ricardo, tu padre biológico. ¿Cómo era posible que alguien tan importante, alguien multimillonario, estuviera tan cerca y ella no lo supiera? La duda y la curiosidad comenzaron a mezclarse en su mente. ¿Por qué su madre nunca le había contado nada? ¿Qué secretos guardaba ese hombre que ahora se presentaba como su padre? Al amanecer, decidió leer la carta nuevamente.
Había un tono de sinceridad y tristeza que no podía ignorar. Ricardo explicaba que él y su madre se habían separado antes de que Ana naciera por razones complicadas y personales. Decía que no quería interferir en su vida, pero que siempre la había buscado en silencio. Ana se preguntaba si realmente podía creer en esas palabras o si era solo una historia inventada para cambiar su destino. A lo largo del día, el pensamiento de ese hombre llamado Ricardo no la dejaba en paz. Recordaba la ausencia constante, el vacío inexplicable que había sentido siempre. ¿Podría ese hombre llenar ese vacío? ¿O solo traería más dolor? Con manos temblorosas, Ana tomó su teléfono y comenzó a buscar su nombre en Internet, sin esperar mucho. Lo que encontró fue sorprendente. Ricardo era un empresario famoso, con una fortuna considerable y un nombre conocido en varios países. Había construido imperios en sectores como la energía y la tecnología. La prensa hablaba de él como un hombre reservado, pero poderoso, y de su vida privada poco se sabía. Ana sintió una mezcla de admiración y miedo. ¿Era posible que su padre fuera alguien tan influyente, y sin embargo, tan distante? El tiempo parecía detenerse mientras Ana leía cada noticia y reportaje. La idea de conocer a ese hombre, que había estado en las sombras de su vida, se volvía más real y aterradora. ¿Y si solo era un extraño con dinero? ¿Qué pasaría si intentaba aprovecharse de ella? La desconfianza le quemaba la garganta, pero una voz interior le decía que tenía que saber la verdad. Al caer la noche, Ana decidió enviar un mensaje. No quería parecer desesperada ni crédula, así que escribió con cuidado: «Hola, soy Ana. He recibido tu carta y quiero hablar contigo». Presionó enviar y esperó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La pantalla del teléfono se iluminó segundos después con una respuesta: «Gracias por responder, Ana. Estoy aquí cuando quieras». El mensaje era breve, pero despertó una esperanza inesperada. Durante las horas que siguieron, Ana sintió que su vida daba un giro inesperado. Sabía que ese era solo el comienzo de un camino complicado, lleno de preguntas y emociones que tendría que enfrentar. Pero también entendía que, después de tantos años, no podía seguir huyendo de ese pasado desconocido. Mientras miraba la carta otra vez, se preguntó qué secretos ocultaba realmente su madre. ¿Por qué había decidido callar todo ese tiempo? ¿Qué hubiera pasado si Ricardo hubiera estado presente en su vida? Ana sabía que debía prepararse para una conversación que podía cambiarlo todo. La madrugada llegó silenciosa, y Ana, aunque agotada, sintió una chispa de determinación. Sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. Ahora que la puerta estaba abierta, tenía que atravesarla, sin importar lo que encontrara al otro lado. En ese momento, no sabía que esa decisión sería el primer paso hacia una historia mucho más profunda y compleja de lo que jamás imaginó. La búsqueda de su padre no solo le mostraría quién era él, sino también quién era ella misma, enfrentando verdades dolorosas y oportunidades inesperadas. Ana dejó la carta sobre la mesa, se acercó a la ventana y miró las estrellas, buscando respuestas en el cielo oscuro. La pregunta seguía en su mente: ¿estaba preparada para conocer a su verdadero padre? El tiempo lo diría. Ana despertó con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La carta, el mensaje, la promesa de un hombre desconocido que decía ser su padre, todo parecía un sueño irreal del que no podía despertar. Durante años, su madre había guardado silencio sobre su padre, y ahora ese silencio se rompía de golpe, dejando un vacío más profundo y una avalancha de preguntas sin respuestas. Ana sentía una mezcla de miedo, rabia y una necesidad urgente de entender qué había pasado realmente. Recordó las veces que preguntó a su madre sobre su padre y cómo ella desviaba la conversación, con un tono frío y evasivo que nunca había podido comprender. «No es algo para ti, Ana», solía decir.
Pero, ¿por qué? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esa frase? Ana decidió que debía ir más allá de la carta y el mensaje. Tenía que conocer la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Al día siguiente, empezó a hablar con personas cercanas a su madre, amigos antiguos, vecinos y familiares. Todos parecían tener versiones diferentes o detalles inconexos. Algunos mencionaban que Ricardo había desaparecido misteriosamente poco antes de que Ana naciera. Otros insinuaban problemas económicos o familiares que habían alejado a su madre de él. Pero nadie tenía respuestas claras. El misterio crecía y con él, la ansiedad de Ana. Mientras tanto, la respuesta de Ricardo seguía siendo puntual y respetuosa. Le enviaba mensajes breves, evitando dar demasiados detalles hasta que se encontraran en persona. Ana valoraba esa cautela, pero también deseaba más. Quería entender qué clase de hombre era, qué había hecho durante todos esos años y por qué había esperado tanto para aparecer. Una noche, Ana se encontró mirando viejas fotografías de su madre cuando era joven. En una de ellas, su madre sonreía junto a un hombre con rostro serio, elegante, que Ana nunca había visto antes. El parecido con el hombre de las noticias, Ricardo, era innegable. El corazón de Ana latía con fuerza, mezclando nostalgia y tristeza. ¿Cómo había cambiado la vida de su madre para que ese hombre desapareciera de su mundo? ¿Y cómo afectaría a Ana ahora que ese pasado regresaba? Con cada pregunta, Ana sentía que su vida se transformaba. Ya no era solo la hija que había perdido a su madre. Ahora era una mujer que enfrentaba un legado oculto, una historia que parecía escrita en silencio y que ahora reclamaba ser contada. El miedo al rechazo también la visitaba. ¿Y si Ricardo no fuera el padre que esperaba? ¿Y si todo fuera una mentira o un intento de manipulación? Esa duda la mantenía en guardia, aunque el deseo de conocerlo superaba cualquier temor. El día que Ricardo sugirió un encuentro, Ana sintió que el tiempo se detenía. Había soñado con ese momento, y al mismo tiempo, temía lo que podría descubrir. La invitación fue clara: un café en un lugar público, neutral y tranquilo. Ana aceptó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras se preparaba para esa cita, repasaba en su mente todas las posibles preguntas y escenarios. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ante su voz y su presencia? ¿Podría finalmente cerrar el capítulo del silencio o abriría nuevas heridas? Cuando llegó el día, Ana salió de su casa con el corazón en un puño. Sabía que nada volvería a ser igual después de ese encuentro. La búsqueda de su padre la había llevado hasta ese momento crucial, y estaba decidida a enfrentar la verdad, por difícil que fuera. Mientras caminaba hacia el café, sintió una calma extraña, como si una parte de ella supiera que estaba lista para lo que viniera. La historia que había comenzado con una carta inesperada estaba a punto de revelar sus secretos más profundos. La mañana del encuentro, Ana despertó con el corazón acelerado. Había imaginado ese momento cientos de veces, pero nada la había preparado para la realidad que la esperaba. La carta, el mensaje, la búsqueda y las dudas se condensaban ahora en unas pocas horas. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo sencillo pero elegante, como si inconscientemente quisiera estar a la altura de ese hombre del que tanto había oído hablar, pero nunca conocido. Al llegar al café, Ana vio a Ricardo sentado en una mesa cerca de la ventana, con el rostro serio y los ojos llenos de una mezcla de nervios y esperanza. Él también parecía esperar algo más que una simple charla. Ana se acercó, y en ese instante, sintió que el mundo se reducía a ese pequeño espacio entre ellos dos. No había más secretos, solo una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Ricardo comenzó a hablar con voz baja y pausada. Explicó que había amado a su madre profundamente, pero que circunstancias inesperadas y complicadas los habían separado antes de que Ana naciera.
Dijo que había intentado mantener contacto, pero que su madre nunca lo permitió. Confesó que su ausencia no fue por falta de amor, sino por miedo a complicar la vida de Ana. Sus palabras tenían una sinceridad difícil de ignorar, y Ana sintió que la mezcla de rabia y tristeza que llevaba dentro comenzaba a transformarse. Mientras conversaban, Ana descubrió que Ricardo había vivido una vida marcada por decisiones difíciles y sacrificios. Su fortuna no era solo un símbolo de poder, sino también de luchas internas que lo habían alejado de su familia. Él quería recuperar el tiempo perdido y construir una relación sincera con ella. Pero Ana también vio en sus ojos el peso del arrepentimiento y la soledad. En un momento, Ana le preguntó por qué decidió aparecer justo ahora, después de tantos años. Ricardo explicó que la muerte de su madre había cambiado todo. Había sentido que era el momento de enfrentar la verdad, sin esconderse más. Sabía que no podía borrar el pasado, pero quería estar presente en el futuro de Ana, si ella lo permitía. La conversación fue intensa, llena de silencios y emociones contenidas. Ana sentía que cada palabra abría una herida, pero también una puerta hacia algo nuevo. Comprendió que su padre no era el villano que había imaginado ni el héroe idealizado, sino un hombre con sus propias batallas y errores. Al terminar el encuentro, ambos sabían que el camino sería largo y complicado, pero también que habían dado el primer paso hacia una posible reconciliación. Ana salió del café con el corazón lleno de preguntas, pero también con una nueva esperanza que no había sentido en años. Mientras caminaba por las calles, Ana pensó en todo lo que había descubierto y en todo lo que aún quedaba por saber. Sabía que esta historia apenas comenzaba y que, para entender verdaderamente a su padre, tendría que enfrentarse a más secretos y decisiones difíciles. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que no estaba sola. Tenía la oportunidad de construir una relación diferente, basada en la verdad y en el deseo sincero de conocerse. La carta, que había llegado inesperadamente, había abierto una puerta hacia un mundo desconocido. Ahora, Ana estaba dispuesta a atravesarla, sin importar lo que encontrara al otro lado. Ana pasó los días siguientes en una mezcla de emociones difíciles de describir. La conversación con Ricardo había dejado muchas preguntas abiertas, y a la vez una sensación de esperanza que no esperaba sentir. Sin embargo, también había una sombra de desconfianza que no desaparecía. ¿Podría realmente confiar en ese hombre que había desaparecido de su vida por tanto tiempo? ¿O todo era parte de un juego más grande, tal vez relacionado con su fortuna y poder? Mientras reflexionaba, Ana decidió investigar más a fondo la vida de Ricardo. Quería entender quién era ese hombre detrás del título de multimillonario y la carta sincera. Lo que descubrió no solo aumentó su intriga, sino también su cautela. Ricardo era conocido por ser un hombre reservado, pero también había rumores de peleas familiares, negocios turbios y decisiones controvertidas que habían marcado su trayectoria. La prensa especializada hablaba de escándalos que nunca se confirmaron del todo, y Ana no sabía qué creer. Un día, recibió otro mensaje de Ricardo. Esta vez proponía que se vieran de nuevo, pero en un entorno más privado. Ana sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que ese encuentro podía cambiarlo todo, pero también la exponía a posibles decepciones. Aún así, decidió aceptar. Quería escuchar de primera mano lo que Ricardo tenía para decir, sin filtros ni cartas. El lugar elegido fue la mansión donde Ricardo vivía. Cuando Ana llegó, quedó impresionada por la opulencia y el silencio que rodeaba ese espacio. La casa era elegante, pero fría, como si guardara secretos en cada rincón. Ricardo la recibió con una sonrisa tímida y un abrazo que fue más sincero de lo que Ana esperaba. Por un momento, el pasado parecía desvanecerse y solo existían ellos dos. Durante horas, hablaron sin prisa. Ricardo le contó detalles de su vida,
de sus errores, de los motivos que lo alejaron y del amor que siempre sintió por ella, aunque a la distancia. Ana comenzó a comprender que detrás de la imagen pública había un hombre vulnerable, marcado por decisiones que lo habían alejado de lo que más quería. Pero no todo fue fácil. Ana también le confesó sus heridas, la soledad que sintió y la ausencia constante que le había dejado cicatrices profundas. Ricardo escuchó con atención y pidió perdón, sin excusas, reconociendo que había fallado como padre. Ese momento fue un punto de inflexión para ambos, un espacio donde el dolor se mezclaba con la posibilidad de sanar. Al terminar la visita, Ana sintió que algo dentro de ella cambiaba. No podía negar que el camino hacia una relación verdadera sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a intentarlo. La carta que encontró después del funeral había sido solo el comienzo de una historia que ahora ella quería escribir con sus propias manos. Mientras salía de la mansión, Ana miró hacia atrás una última vez. Sabía que no era solo la casa de un hombre rico, era la puerta a un mundo nuevo, lleno de retos y oportunidades. Por primera vez, se sentía lista para enfrentar ese futuro, con todos sus riesgos y recompensas. Ana despertó con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y miedo que no la dejaba en paz. La visita a la mansión de Ricardo había abierto muchas puertas, pero también levantado nuevos muros. Sabía que para reconstruir esa relación, tendría que enfrentarse no solo a su padre, sino también a los fantasmas del pasado que su madre había guardado tan celosamente. Durante los días siguientes, Ana recibió varias llamadas y mensajes de Ricardo. Él quería compartir más detalles de su vida, de los negocios que manejaba y, sobre todo, de la familia que había dejado atrás. Pero Ana también sentía la necesidad de tomarse un tiempo para entender sus propias emociones y decidir cómo quería avanzar. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, Ana encontró un pequeño cuaderno entre sus cosas. Era de su madre, olvidado entre papeles viejos. Al abrirlo, encontró notas, fechas y cartas que su madre nunca había enviado. Allí, escondido entre esas páginas, había un mensaje dirigido a Ricardo, lleno de amor y también de dolor. Su madre había querido mantenerlo alejado, no por falta de amor, sino para proteger a Ana de un pasado turbulento. Este descubrimiento sacudió a Ana profundamente. Comprendió que la historia de sus padres no era solo un simple error o una separación, sino una batalla silenciosa llena de sacrificios y secretos. El amor había estado ahí, pero también el miedo y la necesidad de proteger. Con el cuaderno en mano, Ana decidió llamar a Ricardo. Quería compartir con él lo que había encontrado, saber si él también conocía esa parte oculta de la historia. La conversación fue intensa, llena de emociones. Ricardo confesó que había perdido muchas oportunidades por miedo y orgullo, y que la muerte de su madre había sido un golpe que lo obligó a mirar hacia atrás sin miedo. Durante semanas, Ana y Ricardo comenzaron a construir un puente entre sus vidas. No era fácil, y cada paso adelante parecía venir acompañado de dudas y recuerdos dolorosos. Pero había una fuerza invisible que los impulsaba a seguir adelante, a pesar de las heridas. Un día, Ana decidió visitar la tumba de su madre. Llevaba consigo el cuaderno y la carta que había recibido de Ricardo. Allí, en silencio, dejó caer una rosa y prometió que honraría a su madre enfrentando la verdad, sin importar lo que sucediera. Mientras se alejaba del cementerio, Ana sintió que llevaba consigo no solo el peso del pasado, sino también la esperanza de un futuro diferente. Un futuro donde ella podría decidir quién quería ser, conociendo todas las piezas de su historia. En ese momento, Ana entendió que la carta de Ricardo no solo era una invitación a conocer a su padre, sino un llamado a descubrirse a sí misma, a sanar y a construir un camino propio. Ana sentía que la vida le lanzaba desafíos que nunca había imaginado enfrentar. La relación con Ricardo avanzaba lentamente,
con pasos inseguros pero firmes. Cada encuentro traía consigo nuevas preguntas, nuevas emociones, y también pequeñas victorias que fortalecían ese vínculo que parecía imposible hace apenas semanas. Sin embargo, el pasado seguía presente, recordándole que no todo sería fácil. Una tarde, mientras revisaba documentos que Ricardo le había enviado, Ana encontró algo que la sorprendió. Una carta firmada por su madre, dirigida a Ricardo, que nunca había sido enviada. En esa carta, su madre expresaba sus miedos y sus razones para mantener alejados a Ricardo y a Ana. Hablaba de promesas incumplidas, de heridas profundas y de la lucha por proteger a Ana de un mundo que consideraba peligroso. Ana leyó esas palabras con el corazón en un puño. Entendió que el amor de su madre había sido fuerte, pero también que el miedo había dictado muchas decisiones. Se dio cuenta de que para poder avanzar, tenía que perdonar, tanto a su madre como a Ricardo, y también a sí misma por tanto tiempo guardando resentimientos. Decidió contarle a Ricardo sobre la carta. La conversación fue emotiva. Ambos comprendieron que ese papel contenía no solo palabras, sino la esencia de una familia rota que ahora intentaba recomponerse. Ricardo le confesó que durante años había vivido con la esperanza de reencontrarse con Ana, pero también con el dolor de sentirse rechazado. A partir de ese momento, Ana y Ricardo comenzaron a compartir no solo su historia, sino también sus vidas diarias. Ana le mostró fotos de su infancia, le habló de sus sueños y miedos, y Ricardo abrió las puertas de su mundo, no solo el de los negocios y la fortuna, sino el de un hombre que buscaba redimirse. Un día, Ricardo invitó a Ana a conocer a algunos familiares que nunca antes había visto. Fue un encuentro lleno de emociones, risas y lágrimas. Ana sintió que, poco a poco, estaba construyendo un nuevo hogar, uno donde el amor y la verdad pudieran coexistir. Pero no todo era color de rosa. Los secretos del pasado seguían asomándose en conversaciones y recuerdos, y Ana tuvo que enfrentarse a la realidad de que algunas heridas tardarían en sanar. Sin embargo, con cada paso, la relación se fortalecía, y Ana comenzó a sentir que, finalmente, podía dejar atrás el peso del abandono. Una noche, mientras caminaba sola por la ciudad, Ana recordó las palabras de su madre y se prometió a sí misma que esa historia de dolor y silencio no se repetiría con ella ni con las futuras generaciones. Quería ser diferente, quería construir una familia basada en la verdad y el amor. La carta que había encontrado después del funeral de su madre no solo había cambiado su vida, sino que también la había llevado a un viaje de autodescubrimiento y reconciliación. Ana comprendió que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre es posible elegir cómo vivir el presente y el futuro. Con una sonrisa tranquila, Ana se preparó para enfrentar lo que viniera, segura de que ya no estaba sola y de que, finalmente, había encontrado a su padre, no solo en un hombre, sino también en la posibilidad de una nueva historia para su vida. Ana había recorrido un camino largo y tortuoso desde el día en que encontró aquella carta inesperada. Cada paso, cada encuentro con Ricardo, cada conversación había removido su mundo, pero también le había dado la oportunidad de reconstruirlo. Ahora, en esta última etapa de su historia, sabía que el verdadero reto no era solo conocer a su padre, sino aceptar todo lo que ese encuentro significaba para su vida. Los meses habían pasado y Ana y Ricardo habían desarrollado una relación que, aunque imperfecta, estaba llena de sinceridad y voluntad de sanar. Habían compartido momentos de alegría y tristeza, y poco a poco, las barreras del pasado empezaban a desvanecerse. Ana había aprendido a perdonar, y Ricardo a ser paciente y presente. Sin embargo, la sombra de la ausencia de su madre seguía presente, recordándoles que nada sería igual sin ella. Ana sentía que debía honrar su memoria viviendo con valentía y verdad, y esa decisión la impulsaba a seguir adelante con esperanza. Un día, Ricardo la sorprendió con una invitación especial.
un viaje a la casa de campo donde él y su madre habían pasado momentos felices antes de separarse. Ana aceptó, consciente de que ese viaje sería una oportunidad para cerrar ciclos y abrir nuevas puertas. Al llegar, el lugar estaba lleno de recuerdos y silencios. Ana caminó por los jardines, tocó las paredes que habían escuchado tantas historias y se sentó bajo un árbol donde, según Ricardo, su madre solía leer. Allí, con el viento acariciando su rostro, Ana sintió una conexión profunda con sus padres y con ella misma. Era un momento de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Durante esa visita, Ana y Ricardo compartieron confidencias, risas y lágrimas. Hablaron del pasado, pero también del futuro, de los planes y sueños que ahora podían construir juntos. Ana comprendió que, aunque el tiempo perdido no volvería, tenían la oportunidad de crear una relación auténtica, basada en el presente y la aceptación. Al regresar a la ciudad, Ana sintió una renovada fuerza interior. Sabía que la historia de su familia estaba marcada por el dolor y el silencio, pero también por la valentía y la esperanza. La carta que una vez la llenó de dudas y miedo ahora era símbolo de un nuevo comienzo. Con el corazón abierto, Ana decidió compartir su experiencia con otros, para que su historia pudiera inspirar a quienes también enfrentan secretos y ausencias en sus vidas. Sabía que no estaba sola, y que el amor y la verdad siempre encuentran un camino, incluso en las circunstancias más difíciles. La vida de Ana había cambiado para siempre, no solo porque había encontrado a su padre, sino porque había descubierto su propia fuerza para perdonar, sanar y avanzar. La carta que apareció después del funeral de su madre fue el inicio de un viaje que la llevó a descubrir que, a veces, las verdades más dolorosas son las que más nos liberan. Y así, con la mirada puesta en un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Ana cerró ese capítulo de su vida con gratitud y esperanza, lista para escribir su propia historia, una historia donde el amor, el perdón y la verdad fueran las protagonistas.